Regresamos a nuestra página en Facebook, Ruta CR 2018, para que pueda accesar a ella, le da like, lo puede comentar, de pronto también compartir si a bien lo tiene. Estamos conversando con don Eduardo Brenes, don Roberto Suárez, ellos son candidatos a diputados, uno por San José, el otro por Alajuela, por el Partido Liberal Progresista. Un poco mencionábamos finales del siglo XIX, lo hacía don Eduardo haciendo referencia a una generación de liberales que hicieron reformas educativas efectivamente. Viene esa primera mitad del siglo XX y lo cierto del caso, don Eduardo, don Roberto, es que se genera una sociedad bastante polarizada, es decir, una sociedad bastante desigual en el tema de una brecha que se ensanchó y que hubo necesidad de alguna manera en los años 40 de reconocer un poco que el Estado estaba muy ausente en algunas decisiones, ¿verdad? Yo creo que es importante que lo podamos mencionar porque cuando se trata de ideologías y propuestas políticas, la historia nos ayuda mucho a explicar qué ha ocurrido con algunas propuestas, ¿no? En este caso, don Roberto, de pronto nos puede hacer referencia a eso. Bueno, sí, definitivamente debemos tomar en cuenta la historia, porque no, en las partes que no son más buenas no debemos repetirlas, ¿verdad? Y debemos de aprender de ellas. En el caso del Estado, y lo que me hablas un poquito de la parte del intervencionismo, que si en algún momento hubo menos intervencionismo, o si ahora hay más, que yo creo que sí lo es, en realidad nosotros no creemos que el Estado deba dejar de intervenir en ciertas áreas. O sea, para nosotros el Estado sí tiene que seguir interviniendo en temas sensibles como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura. Lo que pasa es que hoy en día tenemos un Estado que está haciendo un montón de cosas que no debería estar haciendo. Tenemos un Estado que está produciendo alcohol, bueno, no lo producen ellos, lo fabrican los ingenios, Taboga y estos, y se lo venden a Laica, después Laica se lo vende a Fanal. Entonces, en realidad tenemos una fábrica de licores que no fabrica licores, por lo menos no fabrica alcohol. Tenemos una refinadora de petróleo que no refina ni un litro de petróleo y que nos vende todos los hidrocarburos, toda la gasolina que nosotros consumimos en el país, que nosotros tenemos que cargar con ese costo. Además de eso tenemos bancos estatales que hemos visto que se manejan como una piñata y una pulpería y hoy en día, aunque siempre lo hemos sabido y no es un secreto a voces, hoy en día ha estado muy claro que las personas que nombra el Poder Ejecutivo ahí o los políticos por pagar favores políticos, por lo que sea, manejan esos bancos no como de nosotros los costarricenses, sino como de ese pequeño grupito que tiene el control de esos bancos. Y yo creo que no se vale que jueguen con nuestro dinero de esa manera. Yo creo que no se vale que el Estado se esté metiendo en todo ese montón de cosas que no le corresponden, porque al final se está desenfocando de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se enfoque? Educación, salud, seguridad, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, vamos a ver, eso por un lado, y por el otro lado, tenemos un Estado que ha creado, un gobierno, un Estado que se ha creado una gran duplicidad de funciones, tanto a nivel de instituciones como a nivel de puestos de trabajo. Entonces, ahorita tenemos personas que están haciendo prácticamente el mismo trabajo o instituciones que cumplen el mismo trabajo. Tenemos 45 instituciones en este país que luchan contra la pobreza y nosotros pues queremos traer un proyecto de ley para funcionar esas 45 instituciones en una sola, o en dos o en tres, pero que ya no tengamos 45 departamentos de proveeduría, 45 departamentos contables, 45 de mercadeo y al final la plata no se gasta en erradicar la pobreza o ayudar a la gente pobre, sino que se gasta en costos fijos como salarios y todo este tema, todo lo que te estaba mencionando. Entonces, yo creo que sí se le puede cortar mucha grasa al Estado y creo que el Estado se ha hecho gordo, no por una cuestión de que necesitamos intervenir más o de que en el inicio del siglo pasado se intervenía muy poco, sino que más bien por una necesidad, primero de todo, porque estamos con un déficit fiscal enorme, pero también porque a través de creación de puestos de trabajo en el sector público se han venido pagando favores políticos de los partidos tradicionales y se ha venido dando todo ese clientelismo que al final nos tiene
¿qué es lo que nos tiene un poco aburridos y al elector apático? Que inclusive se habla que el pedazo más grande del pastel hoy es el elector que o no sabe por quién va a votar o no va a ir a votar. Y estamos hablando de más del 50% del padrón electoral y eso es preocupante. No puedo evitar preguntarles con respecto a don Eduardo, por ejemplo. Usted sabe que en ocasiones el electorado hace etiquetas y mucha gente es muy dada a hacerlas, ¿verdad? Cuando hablamos del Partido Liberal Progresista, uno de pronto escucha que pudiera ser un partido corporativo y en el sentido, digamos, de representar intereses económicos muy específicos de un segmento de la población, digamos, costarricense, que tiene dinero pero no tiene poder político, ¿verdad? ¿Qué responde, digamos, don Eduardo, usted a eso? Todo ¿verdad? lo contrario, don José Pablo. Casualmente, nosotros como liberales estamos totalmente en contra de todo ese poder económico que a costa del Estado no ha hecho más que beneficiarse y que buscar hacer sus negocios no de una manera libre, como nosotros lo propugnamos, sino amparados al amiguismo y al clientelismo. El Partido Liberal Progresista, nosotros denunciamos tanto un monopolio público, como puede ser el monopolio que tenía el INS, por ejemplo, en los seguros, que ya no lo es, gracias a Dios, como los monopolios privados. Nosotros no creemos en los monopolios privados, nosotros no creemos en esos empresarios que se hablan mucho de libre comercio, pero que a la hora de la hora buscan ayudas a través del Estado, de las contribuciones que dan en campaña y de sus amigos para que me den préstamos de 30 millones de dólares, como lo hicieron con el caso del cemento chino en el Banco de Costa Rica. No, casualmente, y esas etiquetas es las que hay que ir quitando, don José Pablo. Nosotros hay que entender el liberalismo como lo que es verdaderamente. El liberalismo es una filosofía más que una ideología que se basa en que el centro de todo en cualquier accionar humano es el individuo y que ese individuo se asocia entre sí para buscar un progreso, para buscar mejorar, y que el Estado en el cual nosotros creemos, porque nosotros creemos en el Estado, es la forma de organización que los seres humanos nos dimos, nada más que lo que creemos es que, como lo decía muy bien Roberto, es un Estado que cumpla las funciones que tiene que cumplir bien: la administración de justicia, la infraestructura, la educación, la salud, pero no que esté perdiendo el tiempo en un montón de cosas que no tiene por qué estarse metiendo. El Estado no tiene por qué estar generando ganadores y perdedores en el comercio o en la industria. No puede ser posible que el Estado el Estado tiene que dejar que las productoras de cemento, por ejemplo, hayan las que hayan para que el cemento baje de precio y para que entonces los costarricenses podamos construir más barato. El Estado tiene que regular para que no suceda que haya un monopolio privado de un grupito queriendo producir cemento, pero lo que no puede hacer el Estado es favorecer a un empresario con préstamos facilísimos, con dejarlo entrar a cualquier lugar hasta la casa presidencial para favorecer a esa empresa. Casualmente, no, todo lo contrario, José Pablo. Nosotros criticamos igual a quienes abusan del Estado, siendo funcionarios públicos, sindicatos o lo que sea, como a empresarios que hacen uso de sus influencias y de sus palancas para beneficiarse en detrimento de las grandes mayorías. Esas cosas suceden con el arroz, por ejemplo, esas cosas suceden con la caña de azúcar, suceden en muchas áreas. Me permite poner un ejemplo. Sabemos que son contextos diferentes, pero, por ejemplo, el caso de Argentina, a finales del siglo XX, principios del XXI, se deshacen de empresas, digamos, estatales, un poco lo que señalaba don Roberto, lo que llamaron los argentinos las joyas de la abuela. Después aparece un hecho en el 2001 en el cual Argentina prácticamente que implosiona, ¿no? Porque se genera. Les quiero preguntar esto. Cuando se habla de reducir el Estado, estamos hablando también de pronto de dejar desempleada a mucha gente. Es un tema muy sensible, ¿no? Porque las instituciones del Estado, y si no es así, tal vez un poquito me lo explica, las instituciones del Estado están nutridas de muchos empleados que pues sustentan sus familias con ese trabajo, ¿verdad? De pronto cerrar significa también acabar con ese Estado empleador que genera una opción. Y bueno, para seguir el ejemplo de Argentina, pues se genera una implosión social, viene inseguridad,
y viene gente sin empleo, sin capacidad de pagar sus préstamos y pudiera generarse, no sé si ustedes han medido esas consecuencias sociales que pudieran generarse a partir de medidas económicas como las que ustedes están planteando, y reconozco que las plantean de manera muy honesta, que eso es algo que es muy importante y yo creo que muy digno de resaltar también. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, yo soy abogado. Nosotros aquí no podemos llegar y prometerle a la gente, y si otro viene y lo hace, no podemos llegar y venirle a prometer a la gente, mire, vamos a cerrar los bancos, vamos a quitarle el empleo al sector público, vamos a partirlo a la mitad. Aquí sabemos y tenemos muy claro que hay que respetar reglas y hay que respetar un ordenamiento jurídico que nos regula. Por eso más bien criticamos a los populistas que vienen en esta campaña, tenemos bastantes de esos, donde vienen y dicen un montón de cosas que tal vez la gente, me lo decía el fin de semana un hermano, tal vez la gente que no es abogada no entiende que lo que están diciendo es pura mentira, pero por lo menos cuando yo lo veo hasta que se me para el pelo de ver cómo hay gente que se atreve a decir cosas que son legalmente imposibles. Entonces, lo que vos me decís de que podemos llegar a quitarle el trabajo a los empleados públicos en este momento, no. Tal vez lo que sí proponemos es que tratemos de no reemplazar los puestos que van quedando vacantes, en el caso, por ejemplo, de una pensión. A inicios de este gobierno vimos, por ejemplo, el caso de una plaza de un chofer en la Asamblea Legislativa que ganaba 300, 400 mil colones al mes o 500 mil, y el presidente de la Asamblea Legislativa de este partido que nos gobierna nos modificó esa plaza para favorecer a la presidenta de su partido, del PAC, y nombrarla en un puesto con un salario de 4 veces el salario que tenía el chofer que se pensionó. Eso no se vale, o sea, eso no debe pasar. Cuando los partidos políticos empiezan a meter la mano y empiezan a utilizar los fondos públicos como si no fueran de nosotros, de todos nosotros los ciudadanos, empieza a darse esa corrupción. Entonces, volviendo y aterrizando lo que vos decías, si el Banco de Costa Rica se vende, si el Banco Nacional se vende o ICSA se vende, yo veo muy difícil que estas personas puedan despedir a sus empleados, porque sería ilógico que si una empresa transnacional viene y compra un banco de esa magnitud, lo quiera hacer pequeño. Y además de eso, si se llegara a dar el caso de que se disminuye el personal, pues aquí en este país todos los trabajadores cuentan con sus garantías sociales y sus derechos laborales. Aquí a nadie se le van a violar, o sea, sería imposible que nosotros estemos de acuerdo con eso si estamos a favor más bien de las libertades y los derechos del individuo. Entonces, sí debemos de evitar satanizar ese tema de que nosotros queremos venir a hacer eso. Si el otro partido lo ha hecho, bueno, pues yo creo que ha sido populista y ha sido muy irresponsable de su parte venir y decir que eso se va a dar. Es más, en este momento estamos viendo, por ejemplo, el caso del ICE, del INS, que se han abierto a la competencia y aún así han sido exitosos. Entonces, yo señalaba en un programa de radio la semana pasada el ejemplo de Telstar, que creo que era la compañía más grande de Australia hace 30 años, era la que manejaba los correos y telégrafos, la televisión, el internet, todo lo manejaba esta compañía. Esta compañía se vendió primeramente en bolsa como un 60%, y en ese momento, de esa coyuntura donde se vendió el 60%, el déficit fiscal de Australia era uno de los más grandes del mundo, era incontrolable. Y aunque los australianos querían ordenar su país, no podían, económicamente inviable, y fueron vendiendo esa empresa, vendieron un 60%, después terminaron vendiendo el 100%, sigue siendo una de las empresas más grandes de Australia, ahora de capital privado, está en bolsa, con millones de accionistas que muchos de ellos son australianos. O sea, los australianos siguen siendo dueños de esa empresa, pero ya de verdad, no solo en papel, porque reciben dividendos de las ganancias de esa empresa. Y con el dinero en que vendieron esa empresa, Australia tiene más de 10 años de ser un país con déficit cero, y eso ha ayudado a que las personas sean más ricas, a que se haya distribuido más riqueza y el país sea más eficiente, y hoy es un imán para las inversiones a nivel mundial. Yo hay algo que quiero agregar ahí, José Pablo, y eso que establece Roberto es muy cierto. Mire, ahorita hay un montón de falsedades que nos venden a nosotros, que estas empresas son de todos los costarricenses. ¿Qué tan cierto es eso? Preguntémonos.
Cuando tenemos una FANAL, por ejemplo, que no ha hecho más que producir pérdidas durante los últimos casi 15 o 20 años. ¿Vale la pena mantener una empresa que tiene pérdidas que pagamos todos los costarricenses? Todos los costarricenses estamos pagando año tras año a través de nuestros impuestos para una empresa que es deficitaria, por ejemplo, por decirle algo. Pero no hablemos en sí, como lo decía muy bien Roberto, estas empresas en el momento nadie se va a quedar sin trabajo, porque primero que todo legalmente, como lo establece Roberto, nosotros no podemos ir a cerrar estas empresas así nomás. Lo que hay que hacer es inteligentes. Hay que buscar alianzas público-privadas. Le pongo ejemplos de cómo la empresa privada ha participado, actualmente participa en ciertos servicios, y le voy a poner un ejemplo de mi comunidad en Santana. La comunidad de Santana, el servicio de VAIS de la Caja, no lo brinda la Caja Costarricense del Seguro Social, lo brinda Copesana, que es una cooperativa de médicos que salieron de la Caja y formaron una empresa privada, a la cual la Caja le otorga el servicio de equipo básico de atención integral. Desde que nosotros tenemos a Copesana en Santana, le tengo que decir que, por ejemplo, yo no tengo que hacer filas a las 4 de la mañana para sacar una ficha. Yo desde el internet en mi casa puedo sacar una cita. Mi madre, que es una adulta mayor, el médico viene a casa a atenderla. Tengo un servicio de primer mundo. ¿Y por qué? Porque hay una alianza público-privada, porque es el Estado que es el que brinda el servicio de salud, que se lo entrega a una cooperativa que funciona con premisas de empresa privada, y lo hace muy bien. No hay que tenerle miedo, hay que dejar de satanizar. El tema de Argentina que usted decía, mire, es que ahí se hizo muy mal, porque ahí lo que hubo fue corrupción, ahí lo que hubo fueron personas que vendieron empresas del Estado muy mal vendidas. Y ese fue el problema. El problema es que aquí nosotros, si queremos algún día vender algo, hay que hacerlo en una licitación pública, internacional, transparente, porque eso es lo que la gente está pidiéndonos, transparencia en las cosas. Por eso hablamos nosotros tan claramente. Quiero, a la vuelta de la pausa, tocar algunos temas bien puntuales. El tema de las sociedades anónimas, de la banca offshore, que también es un tema que nos interesa mucho y que nos ha traído, digamos, también temas muy polémicos. Y lo arancelario, que me parece que es un tema que incomoda un poquito. Me da la impresión, ¿verdad?, cómo se manejaría el tema de los impuestos, un poco para sufragar desde su óptica, por supuesto, ideológica. A lo mejor la praxis es un poquito más complicada, nos lo explicaba don Roberto desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista ideológico, cómo se manejaría en un panorama como el de ustedes, ¿sí?, lo que es el pago de impuestos de todas las actividades para financiar la cosa pública, que también han dicho ustedes que de pronto debe estar presente en algunas áreas. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con don Eduardo Brenes, don Roberto Suárez, ellos son representantes del Partido Liberal Progresista en la Ruta CR 2018, una pausa, ya regresamos.